Hola, resiliente. ¿Estás preparado para descubrir una herida que ni siquiera sabías que cargabas? En este podcast te compartiré 5 herramientas psicológicas para empezar a sanar esa herida emocional desde hoy. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Una mochila que no me pertenece. En este segundo episodio llamado Heridas emocionales, hablaremos sobre las heridas que se originan en la infancia, cómo afectan en nuestra vida adulta, qué podemos hacer para sanarlas y quizá incluso puedas reconocer alguna de ellas en ti. Desde que nacemos, nuestra supervivencia depende completamente de nuestros cuidadores, que son nuestros padres o figuras de referencia. Ellos no solo nos proveen alimento, refugio y protección, sino que también moldean la forma en la que percibimos el mundo y a nosotros mismos. Durante los primeros años de vida no tenemos la capacidad de cuestionar lo que nos dicen o cómo nos tratan. Simplemente absorbemos todo como una verdad absoluta. Por eso, las experiencias tempranas con ellos dejan marcas profundas en nuestra identidad y autoestima. Las heridas emocionales se generan en la infancia, principalmente entre los 0 y 7 años, una etapa en la que nuestro cerebro está en pleno desarrollo y somos extremadamente sensibles a nuestro entorno. En estos años, nuestra mente es como una esponja, absorbiendo no solo lo que nos dicen, sino también lo que sentimos en las interacciones con nuestros cuidadores. Si experimentamos abandono, rechazo, humillación o injusticia en esta etapa, es muy probable que esas experiencias se queden grabadas en nuestro subconsciente y moldeen nuestra manera de relacionarnos en la vida adulta. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando somos niños, nuestros padres o cuidadores son nuestra única referencia. Son quienes nos enseñan qué es el amor, cómo deben ser las relaciones y hasta qué valor tenemos como personas. Si recibimos amor condicionado, si sentimos que tenemos que ganarnos su atención o si nos invalidan emocionalmente, esas heridas se quedarán con nosotros hasta la adultez, reflejándose en nuestras relaciones, autoestima y manera de ver la vida. Existen 5 heridas emocionales principales que afectan la forma en la que nos comportamos y nos vinculamos con los demás. Empecemos por la primera, la herida de rechazo. Esta herida se genera cuando el niño siente que no es deseado o que no tiene un lugar en su entorno. Puede surgir en familias donde los cuidadores son fríos emocionalmente, ausentes o no expresan amor de manera clara. En la adultez, esta herida puede generar una fuerte sensación de insuficiencia y miedo al rechazo. La persona tiende a evitar situaciones donde pueda ser juzgada o excluida, lo que la hace muy reservada o incluso perfeccionista. Por ejemplo, una persona con esta herida puede volverse extremadamente tímida y retraída, evitando hablar en grupos grandes por miedo a ser criticada. También puede desarrollar una fuerte autocrítica y autoexigencia, buscando la perfección en todo para evitar ser rechazada. Por otro lado, tenemos la herida de abandono. Esta surge cuando el niño siente que sus figuras de apego no están disponibles emocional o físicamente. Esto puede suceder cuando los padres son emocionalmente distantes, cuando hay una separación repentina o cuando el niño experimenta momentos prolongados de soledad. En la adultez puede llevar a la dependencia emocional, al miedo a estar solo o a la necesidad constante de validación externa. Por ejemplo, una persona con esta herida puede ser excesivamente dependiente de sus relaciones, buscando atención y afecto constantemente. Por el contrario, también puede desarrollar una actitud evitativa, distanciándose emocionalmente para no volver a experimentar el dolor del abandono. La herida de injusticia, sin embargo, surge en ambientes muy estrictos y autoritarios, donde la exigencia es excesiva y no se validan las emociones del niño. Este crece con la sensación de que nunca es suficiente, sin importar lo que haga. De mayor, puede llevar a la rigidez emocional,
al perfeccionismo extremo y a una dificultad para conectar con sus emociones de manera natural. Por ejemplo, una persona con esta herida puede convertirse en alguien muy crítico consigo mismo y con los demás también, creyendo que solo merece amor si alcanza la perfección. También puede desarrollar una actitud fría y distante, evitando mostrar vulnerabilidad o emociones intensas. Por otro lado, la herida de traición se desarrolla cuando el niño se siente traicionado por una figura de confianza. Puede surgir en entornos donde los padres hacen promesas que no cumplen, muestran favoritismos o hay infidelidades que afectan la estabilidad emocional del niño. De adulto, puede generar una fuerte necesidad de control, miedo a la traición y dificultades para confiar en los demás. La persona puede volverse posesiva o desconfiada en sus relaciones. Por ejemplo, una persona con esta herida puede desarrollar una personalidad dominante, intentando controlar todos los aspectos de su entorno para evitar ser traicionada. También puede mostrar una actitud desconfiada, teniendo dificultades para abrirse emocionalmente. Por último, tenemos la herida de humillación. Esta aparece cuando el niño es ridiculizado, avergonzado o tratado con desdén por sus cuidadores. Puede generarse en entornos donde se menosprecian sus sentimientos o se le sobreprotege en exceso, haciéndole sentir incapaz. De adulto, puede llevar a la creación de una personalidad sumisa, con miedo a expresar sus necesidades, o por el contrario, a una actitud desafiante como mecanismo de defensa. Por ejemplo, algunas personas con esta herida se convierten en individuos extremadamente complacientes, poniendo siempre a los demás por encima de sí mismas para evitar ser juzgadas. Otras, sin embargo, pueden desarrollar una personalidad agresiva y desafiante utilizando el sarcasmo o la burla para protegerse de la humillación. Aunque todos experimentemos alguna de estas heridas en mayor o menor medida, hay una que suele marcar más nuestra personalidad y la forma en la que nos relacionamos con los demás. Sanar una herida emocional no es un proceso instantáneo, pero es posible si comenzamos a trabajar en nuestra conciencia emocional. Y algunas claves para empezar son, por ejemplo, reconocer la herida. Antes de sanar, debemos identificar qué herida nos está afectando. Pregúntate, ¿qué situaciones te generan un dolor emocional intenso? ¿O cómo reaccionas cuando te sientes herido? Por otro lado, no culpar, sino comprender. Nuestros padres o cuidadores hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, porque ellos también tuvieron sus heridas, que probablemente no supieron sanar y reflejaron en nosotros. Esto no justifica que lo que nos hayan hecho esté bien, sino que sin culparlos debemos escuchar nuestra historia y entender de dónde viene nuestro dolor para poder sanar, y no perpetuar heridas en nuestros futuros hijos. También debemos reprogramar nuestras creencias. Muchas de las creencias que tenemos sobre nosotros mismos vienen de la infancia. Si crecimos, por ejemplo, sintiéndonos no suficientes, podemos empezar a trabajar en cambiar esa narrativa. Por otro lado, buscar apoyo emocional es imprescindible, ya sea con terapia, libros de desarrollo personal o rodeándonos de personas que nos brinden relaciones sanas y seguras. Y finalmente, darnos amor propio. Muchas veces buscamos en los demás lo que no nos damos a nosotros mismos. Aprender a tratarnos con amor, paciencia y respeto es clave para sanar. Nuestras heridas emocionales no definen quiénes somos, pero sí influyen en cómo vivimos. Lo importante es que al hacerlas conscientes podemos empezar a liberarnos de ellas. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él sin que nos controle. Recuerda que cada paso que das hacia tu sanación es un acto de amor propio y de valentía. Si te ha resonado algo de lo que hemos hablado, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Y si te ha gustado este podcast, suscríbete y acompáñame cada semana para seguir creciendo juntos.
Recuerda, sanar no cambia el pasado, pero sí transforma tu futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, resiliente.